inicios en el infierno. La historia de Jens Lille Evil Pulver comienza en un lugar sombrío, donde el trauma y la violencia fueron sus compañeros de vida desde una edad temprana. Nació en un hogar donde los gritos y el miedo eran más comunes que las risas. Su padre, un jockey que se convirtió en alcohólico, convirtió cada día en una batalla. Desde muy pequeño, Jens enfrentó situaciones que marcarían su vida para siempre. A los 7 años, tuvo una escopeta en la boca, no como una metáfora, sino en una escena aterradora que ningún niño debería vivir. Su padre apretó el gatillo, pero se detuvo justo a tiempo, despojándolo de la dignidad de su vida. «No vales, ni siquiera la bala», le dijo. Este tipo de trauma no se olvida, se queda grabado en los huesos y cambia la esencia de una persona. En medio de este caos, Jens aprendió una lección vital. No esperes que alguien venga a salvarte, lucha por ti mismo. Fue así como desarrolló su espíritu combativo. Desde niño, encontró en la lucha una forma de escapar de su realidad. Recuerdo estar en el baño después de que me golpeó mi padre. Le prometí a mi madre que algún día me volvería famoso, que contaría al mundo lo que viví, compartió Jens. Su deseo de victoria no era solo por él, sino por su madre, para que ella pudiera sentir orgullo en medio de tanto dolor. La lucha libre se convirtió en su refugio. Durante su adolescencia, Jens se destacó en el wrestling, logrando un lugar en el podio estatal. Su amor por la lucha lo llevó a Highline Community College, donde se convirtió en un All-American de la NJA. Sin embargo, su camino no fue fácil. Las lesiones lo llevaron a buscar algo más, una nueva forma de resistencia. A medida que su carrera de lucha universitaria se estancaba, Jens sintió la necesidad de encontrar un nuevo propósito. Fue entonces cuando un amigo lo llevó a un gimnasio de Jiu-Jitsu en Idaho, donde el ambiente era áspero, pero la emoción era palpable. La lucha clandestina le ofreció una salida, una forma de canalizar su rabia y su dolor. Sin guantes, sin dinero, solo orgullo. De Idaho a California, Jens saltó entre gimnasios, entrenando y perfeccionando su técnica. Fue durante este tiempo que decidió despojarse del nombre que le recordaba a su padre. En su lugar, quería que Pulver significara algo positivo. Renacer en el octágono. La vida de Jens dio un giro significativo cuando se unió al campamento de Pat Miletich en Iowa. Allí se convirtió en un verdadero contendiente. En 1999 hizo su debut en la UFC, donde mostró destellos de su potencial. La tormenta llegó el 24 de septiembre de 1999 en UFC 22, donde se enfrentó a Alfonso Alcaraz. Aunque la pelea terminó en empate, Pulver dejó claro que tenía algo especial. Pero fue al enfrentar a John Lewis que el mundo comenzó a notar su talento. Con un knockout en solo 15 segundos, Jens demostró que era un peso ligero digno de atención. Finalmente, llegó el momento de la verdad. El 30 de marzo de 2001, se enfrentó a Kaol 1 en UFC 30 por el título inaugural de peso ligero. La pelea fue intensa, pero Jens la ganó, convirtiéndose en el primer campeón de peso ligero de la UFC. No solo había ganado un título, había creado una identidad para los luchadores pequeños. Con su victoria, Jens Pulver no solo hizo historia, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que, como él, habían enfrentado adversidades inmensas. En su primera defensa del título, se enfrentó a Dennis Hallman, quien ya había sometido a Matt Hughes 2 veces, lo que aumentó la presión sobre Jens. Hallman estuvo cerca de conseguir una victoria con un armbar, pero Pulver mostró su garra al revertir la situación y conectarle un gancho de izquierda devastador que cambió el rumbo de la pelea. La decisión fue unánime y Jens se mantuvo como campeón. Pero el verdadero desafío llegó cuando se enfrentó a BJ Penn, el chico dorado, el prodigio que había arrasado con todos a su paso. A pesar de que todos creían que Jens había llegado al final de su carrera, él no se dejó influenciar. En una pelea épica, Pulver no solo demostró su habilidad, sino que también reafirmó su lugar en la historia de la UFC. El último capítulo. Sin embargo, la gloria no duró tanto como él esperaba.
Tras 2 exitosas defensas del título, Jens comenzó a sentir la presión de la UFC. Aunque había hecho historia, la promoción no le estaba pagando lo que merecía. Las negociaciones se volvieron tensas y cuando pidió un aumento, la UFC no cedió. Sin una despedida adecuada, la UFC lo dejó ir. Jens Pulver dejó la UFC como un campeón invicto, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. La situación se deterioró rápidamente. En marzo de 2002, fue despojado de su título por papeleo, no por un oponente. Sin un contrato renovado y sin oportunidades, se vio obligado a buscar peleas en Japón y otros lugares más pequeños, donde los focos eran escasos y el respeto aún más. Las derrotas comenzaron a acumularse y la brutalidad de las peleas lo desgastó. Después de perder ante Duan van Ludwig y otros, Jens se dio cuenta de que su tiempo en la cima estaba llegando a su fin. La pérdida no era nueva, pero el dolor era constante, dijo. La lucha ya no era solo un escape, se había convertido en una batalla por la supervivencia. A lo largo de su carrera, Jens Pulver se enfrentó a una dura realidad. El deporte que ayudó a construir lo había olvidado. A pesar de su legado como el primer campeón de peso ligero, su historia se perdió entre los nuevos íconos que surgieron. Sin embargo, Jens no se rindió. Continuó luchando, adaptándose a nuevos estilos, buscando decisiones en lugar de explosiones. Aunque no era el más rápido ni el más fuerte, siempre fue el que se negó a rendirse. A pesar de las adversidades, encontró su camino de regreso, demostrando que, aunque la UFC lo dejó atrás, su corazón de luchador nunca se apagó. En sus últimos años como luchador, Jens Pulver se enfrentó a una nueva generación de competidores. Las peleas se volvieron más difíciles y el desgaste físico comenzó a cobrar su precio. Sin embargo, a pesar de las derrotas, Jens se mantuvo firme. Cada vez que entraba al octágono, lo hacía con el espíritu de un guerrero. Aunque la UFC lo había dejado de lado, él seguía luchando por su legado, por su familia y por aquellos que se inspiraban en su historia. Jens Pulver es más que un nombre en los libros de historia, es un símbolo de resiliencia y lucha. Su viaje no solo destaca la importancia de ser el primero, sino también el costo de ese honor. La historia de Jens Pulver es un recordatorio de que, a veces, el verdadero triunfo no está en los títulos, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida te derribe. Su legado es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, y su viaje es un faro de esperanza para todos aquellos que luchan contra sus propios demonios. Jens Pulver, el campeón que la UFC dejó atrás, nos enseña que la lucha nunca termina y que la verdadera victoria es seguir adelante.